era la persona del Señor Jesús, que se había encontrado camino a Damasco y que en ese encuentro todo fue cambiado, todo fue transformado en la vida del apóstol Pablo, porque es transformado en ese encuentro camino a Damasco de perseguidor de la iglesia, de un blasfemo, de un abortivo, como dice él, en un discípulo y en un apóstol de Jesucristo. A mí me gusta siempre decir que Pablo fue el apóstol número 13, el que no escogieron los discípulos, sino el que escogió el Señor. Los discípulos, después de la muerte de Judas, echaron suerte y la suerte recayó sobre, ¿cómo se llama? Matías. Nunca más se habla de Matías. Ese fue el que escogieron los discípulos, nunca más se habló. Y este es el que escogió Dios, el apóstol número 13. Dice, bueno, ahora voy a escoger yo. Y todo lo que nosotros tenemos como revelación de la persona de Cristo en la Escritura y los fundamentos de la Iglesia, mayormente lo tenemos por este hombre, ¿sí? Que tenía una comunión y una relación con Dios intensa, profunda. Por eso me anima tanto, por su vida entregada al Señor. Sus dificultades y sus problemas no fueron un impedimento para que él pueda avanzar en el conocimiento del Señor ya resucitado, en la comunión con Él. Después de ese encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco, él estuvo 3 años retirado buscando el rostro del Señor. Esto lo dice también la palabra, y aprendiendo en su comunión íntima con el Señor. Fue tal la transformación de este hombre. Yo siempre digo que todo encuentro con Dios es transformador y transformante, y tenemos que mirar la vida del apóstol Pablo y nuestra vida. Si nos encontramos con Cristo y no fuimos transformados, nos encontramos con cualquiera menos con Cristo, porque todo encuentro con Cristo es transformador y transformante. Y Pablo se encuentra con el Señor camino a Damasco, y ahí toda su vida fue transformada, a tal punto que él fue el que escribió, y quedó para nuestro provecho, que todo lo que él tenía era por ganancia, ahora lo tenía como basura, con tal de ganar más de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido. Nosotros lo queremos ganar todo, ¿no? Él lo ha perdido para tener su único tesoro, el único tesoro, la persona del Señor Jesús en su vida. Y él lo dice en Filipenses capítulo 3, dice que quiere ser igual conocerle más, ser igual al Señor en sus padecimientos y aún en su muerte. Era su tesoro, era su meta, era su propósito. Toda su vida estaba subyugada y sometida y abrazada al propósito de Dios para su vida. Y de hombres así salen hombres como Timoteo. Timoteo, miren, cuando uno va a la Escritura y a revisar, no era un hombre de esos que nosotros tenemos esa idea de que el líder tiene que ser un hombre exultante y con una voz poderosa. No era un hombre de una voz exultante ni con un porte. Si bien era un joven, tenía una personalidad un poco metida hacia adentro, y Pablo lo tiene que animar constantemente. Digo de paso que la palabra líder no existe en la Biblia. Amén. No hay líder. Podemos hablar de obrero, podemos hablar de siervos del Señor, pero no de líder, porque la palabra líder no existe, y eso tiene más que ver con el mundo, con el marketing, con las cosas de este mundo, pero no con la iglesia del Señor. ¿Y por qué el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando tiene que mandar a alguien importante a Éfeso, que era una ciudad muy complicada y que idólatra y inmoral, no manda a alguien que tenga un porte y que tenga una personalidad? Manda a Timoteo. ¿Y por qué a Timoteo? Porque Timoteo estaba siendo conformado a la misma imagen de Cristo. Los hombres que marcan y las mujeres que marcan las diferencias son aquellos que son transformados a la misma imagen del Señor Jesús. Y Timoteo estaba en ese proceso. Así que manda lo mejor que tenía.
a Timoteo, no un hombre con una voz exultante. Nosotros a veces ponemos la mirada en aquellas personas que se lucen más. Nosotros tenemos que poner las miradas en aquellos que están siendo conformados a la misma imagen de Jesús, que saben tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirle. Esos son los que marcan diferencia en el plano espiritual. Y cuando tiene que mandar una persona con cierto peso espiritual, Pablo manda a Timoteo, medio extrovertido, medio metido hacia adentro, medio que hay que animarlo todo el tiempo, pero estaba en el proceso, estaba siendo conformado a la misma imagen del Señor Jesús. Y a él le escribe, a un verdadero hijo en la fe, y le dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Versículo 6. Algo hablamos hace algunos domingos atrás, unos cuantos, acerca de este pasaje, y yo quiero volver a este pasaje. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, te aconsejo, te animo, te estimulo a que no descuides el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, que vino a tu vida en forma sobrenatural, que vino a tu vida sin merecerlo, como todo lo que nosotros recibimos de Dios no merecemos, y es absolutamente y 100% gracia para nuestra vida. Vino sobrenaturalmente, vino por gracia a tu vida, pero ahora es responsabilidad tuya avivar el fuego que está en ti. Hay algo que hace Dios que es sobrenatural, irrumpe sobrenaturalmente sobre nuestra vida, pero hay algo que nos corresponde a nosotros. Siempre está, ¿se acuerdan cuando viene Horacio y nos dice, hay una parte que le corresponde a Dios y hay una parte que nos corresponde a nosotros? Creo que la última vez estuvo hablando de esto, ¿sí? Y Dios irrumpe y pone sin merecer nosotros su espíritu, nos transforma en templos de su espíritu, nos llena de su espíritu, pero lo que me corresponde a mí, te corresponde a vos, es no descuidar el fuego del don de Dios que está en nosotros y que recibimos de parte del Señor. Amén. No es la única cosa que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Creo que esto lo habíamos hablado anteriormente. La segunda carta a Timoteo es una carta que está llena de exhortaciones cortitas, breves, pero concisas. Cortitas, breves, concisas. Muchas. Esta, por ejemplo, te aconsejo que avives el fuego. Te ruego que no lo descuides, que lo mantengas vivo, que es tu responsabilidad, Timoteo. Pero después hay un montón de textos y de recomendaciones cortitas en esta segunda carta. Por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 1 le dice, por tanto, no te avergüences. Primero, aviva el fuego, cuida el fuego, manténlo encendido. Versículo 18, no te avergüences. ¿Ven que necesita Timoteo que lo animen, que lo estimulen? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Digo, la gente anda vestida de muerto por la calle, como si nada, rindiendo un culto consciente o inconsciente, un culto a Satanás, un culto a las tinieblas. No le importa. A veces en nosotros nos da vergüenza identificarnos como cristianos, dar testimonio en cada lugar donde estamos, que nos identifiquen con Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. También en el versículo 8 del capítulo 1 le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Le está diciendo, tenés que saber que va a haber situaciones difíciles y que
vas a afligirte también, vas a padecer como parte de la vida de alguien que camina con el Señor. En el versículo 13 del capítulo 1 le dice: retén las formas de las sanas palabras, retén. En el versículo 14, guarda el buen depósito. En el versículo 1 del capítulo 2, esfuérzate en la gracia. Todas recomendaciones chiquitas, pero que eran necesarias en la vida de Timoteo. En el versículo 2, lo que oíste de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. La palabra idóneo significa aptos para, hombres y mujeres que sean idóneos, aptas para hacer la obra que el Señor les ha encomendado. Versículo 3 del capítulo 2, sufre penalidades. Versículo 15 del capítulo 2, sé diligente en la palabra, sé diligente en profundizar, en escudriñar, en meditar, en compartirla con otros. Versículo 16 del capítulo 2 le dice: evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Evita. Vieron que hay cosas que le dice que evite, que huya, y hay otras cosas que le dice que siga. Porque hay cosas de las cuales tenemos que alejarnos y hay cosas que tenemos que abrazar. Hay cosas que tenemos que apartarnos y evitarla, pero hay otras cosas que tenemos que seguirla. En el versículo 16 le dice evita. En el versículo 22 del capítulo 2 le dice huye de las pasiones juveniles y sigue la fe, el amor. Hay cosas que hay que huir y hay cosas que hay que seguir. Ahí en la misma recomendación está. Capítulo 3, versículo del 1 al 9 le dice: tened en cuenta la apostasía que se avecina. Y ya vamos a hablar un poquito más de esto. En el capítulo 4, en el versículo 2, que prediques la palabra. Y en el versículo 5 del capítulo 4, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son todas exhortaciones cortitas, que eran necesarias que estén presentes en la vida de Timoteo. Pero yo me quiero referir solamente al versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Tenés que avivarlo, tenés que cuidarlo, tenés que mantenerte encendido, porque todo lo que reina a nuestro alrededor tiende a querer soscavar los cimientos de nuestra fe. Vivimos en una sociedad donde hay una oposición constante y continua a todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, a todo lo que tiene que ver con nuestra fe en Jesucristo. Escuchaba en esta semana que estuvimos juntos con el pastor Oscar Marcelino y con otros pastores, donde decía que el musulmán puede poner su alfombrita, la lleva, el musulmán anda con su alfombrita abajo del brazo y tiene ciertos horarios del día para orar. El musulmán puede, donde se encuentre, tirar su alfombrita en la calle, en un lugar público, porque es el horario de donde ellos oran, inclinarse, orar, pero un cristiano no puede predicar la palabra, un cristiano no puede dar testimonio de su fe. En Europa lo meten preso. Hay una persecución. Bueno, en Nigeria han matado cientos de miles de cristianos, están siendo masacrados en este tiempo y nadie dice nada. Como que pareciera ser que está permitido matar cristianos, ¿verdad? Hay un tiempo donde los cimientos de nuestra fe, nosotros todavía estamos aquí con cierta paz, entre comillas, ¿verdad? Pero hay una resistencia constante y continua a nuestra fe. A nuestra fe. Están poniendo bombas en los cimientos de nuestra fe y necesitamos mantenernos encendidos, llenos de su Espíritu, con esta responsabilidad de cuidar el fuego que hay en nosotros. Miren, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 6, en el versículo 12,
habla de que el fuego tenía que estar encendido en el altar todo el tiempo, día y noche. Y los sacerdotes eran los responsables de mantener el fuego encendido, de que el fuego no se apagara. Tiene que ver con esto. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que lo recibiste por gracia, por imposición de manos. Bueno, en Levítico, el sacerdote, la responsabilidad del sacerdote era mantener el fuego encendido todo el tiempo. Y ahora el consejo es encender el fuego, mantenerlo encendido, ya no en un altar externo, porque ahora en el nuevo pacto nosotros somos el altar de Dios. Nuestra vida tiene que estar consagrada y en el nuevo pacto el fuego tiene que arder en cada uno de nosotros. Amén. La palabra de Dios relaciona a Dios con fuego en más de 500 textos en la Biblia. Hay más de 500 referencias que relacionan a Dios con el fuego. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice que Dios es fuego purificador. Dios es fuego purificador. En Marcos capítulo 3, versículo 11 dice que Jesús bautiza en Espíritu Santo y fuego. En Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice: nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra de Dios relaciona más de 500 veces a Dios con el fuego. Nuestro Dios es un Dios de fuego y es un Dios que enciende nuestra vida. Y todo aquel que está unido a Dios tiene que vivir encendido, pero es nuestra responsabilidad cuidarlo. Por ejemplo, en Levítico, cuando uno va a Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3, encuentra dos sacerdotes, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño. Tenían que mantener el fuego encendido constantemente y ofrecieron un fuego extraño. No es cuestión de dar cualquier tipo de fuego, no es cuestión de encender cualquier tipo de fuego, sino el fuego que es genuino, el fuego que solo produce la persona y la presencia del Espíritu Santo. Acordémonos de este pasaje donde Juan el Bautista dijo: aquel que viene tras de mí, ese os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice en Levítico que este fuego extraño no fue aceptado por Dios y fuego del mismo altar salió que consumió y mató a los sacerdotes. Yo quería reflexionar un poco sobre algunos pasajes. ¿Por qué es tan importante mantener el fuego encendido? Quisiera hacer algunas consideraciones en algunos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 24:12, donde el Señor Jesús habla acerca de las señales de los últimos tiempos, Él dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Y esto no lo dice para el mundo, lo está diciendo para los cristianos, para la iglesia, como una señal de los últimos tiempos. Una señal de los últimos tiempos es que se iba a acrecentar la maldad entre los mismos cristianos. Y como consecuencia de haberse multiplicado la maldad entre los cristianos y en el mundo, el amor de muchos se iba a enfriar. Por eso es tan necesario mantener el fuego encendido, porque esta señal de los últimos tiempos comienza a manifestarse. Y yo pregunto, ¿cuánta gente que estuvo relacionada con nosotros, que caminó con el Señor, que sirvió al Señor, que estuvo compartiendo la vida cristiana con nosotros? Yo creo que nosotros tenemos muchos, cada uno de nosotros, muchos que podemos recordar, hoy ya no están caminando con el Señor y hoy no están tampoco compartiendo la vida con vos o conmigo. ¿Cuántos? No quiero que me lo diga, pero tenemos una gran lista, ¿verdad?, de nombres y recordamos su rostro. Y a veces pensamos, pero este hombre y esta mujer, ¿cuánto sirvieron al Señor y cuánto bien?
Yo tengo gente que me ha hecho mucho bien en su momento, han servido al Señor, me han bendecido, han sido un instrumento en las manos de Dios y hoy están lejos del Señor. ¿Y cómo puede ser que fueron tan usados y tan llenos de la gracia del Señor para bendecir en un tiempo y hoy están lejos? No cuidaron el fuego. En Mateo capítulo 13, quisiera que leamos juntos algunos pasajes. Mateo. El Señor Jesús es el que habla. Él habla acerca de la parábola del sembrador. Luego explica el por qué Él está hablando en parábolas. Y en el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas. Capítulo 13, versículo 13. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha puesto insensible, se ha puesto rígido, se ha puesto incapaz de percibir lo espiritual, de discernir lo espiritual. Sus ojos están velados a lo espiritual, solamente ven y juzgan en el plano natural, pero tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, y tienen un corazón engrosado. Dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Un pueblo que tiene un corazón engrosado, un pueblo que tenía ojos y no podía ver la grandeza de Jesús cuando estaba en medio de ellos, un pueblo que tenía oídos pero no podía discernir y oír espiritualmente, un pueblo que tenía los ojos cerrados. Por eso es tan importante mantener el fuego encendido. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador, en el versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, oye, la palabra llega, pero no hay capacidad para ver lo espiritual a través de la palabra. No la entiende, dice bien el malo, y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos nosotros conocemos que reciben la palabra con gozo y con alegría y se emocionan con la palabra y lloran con la palabra? Pero entran en crisis a la hora de las aplicaciones. Se emocionan con las predicaciones, pero entran en crisis en las aplicaciones. Y en el reino de los cielos no cuentan las predicaciones, cuentan las aplicaciones. No el domingo 2 horas, sino cada momento en donde nos encontremos, agradamos al Señor con nuestra vida. Amén. Dice, reciben la palabra con gozo en el momento, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración.
poca cuerda, corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, ¿qué viene por causa de la palabra? Aflicción y persecución. Y tienden a apagar el fuego en nuestra vida, tienden a llenar nuestra mente de emociones y sentimientos que no provienen del Espíritu Santo. Y cuando viene la aflicción y viene la persecución como consecuencia de vivir en la realidad de Dios, el diablo comienza a tirar todo tipo de pensamiento. ¿Y de qué vale? ¿Y para qué sirve? Y nuestra fe comienza a menguar. Y el fuego comienza a extinguirse. Y ya no ardemos. Y no nos damos cuenta que el fuego se va apagando y que cada vez estoy un poquito más lejos de otras brasas y estoy un poquito más lejos no solamente de otras brasas que pueden ayudarme a mantenerme encendido, estoy más lejos de aquel que enciende fuego en nuestra vida, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice también el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. El afán de este mundo y de este siglo habla de gente que pone la mirada en las cosas que se ven y no en las que no se ven. Gente que se mueve por lo temporal y no por lo eterno. Los hombres y las mujeres de Dios. Miren, yo no estoy hablando de esto como quien alcanzó. Estoy hablando de esto para que reflexionemos juntos. Los hombres y las mujeres de Dios se mueven por lo espiritual y por lo eterno y no por lo cotidiano. Es un desafío para todos nosotros. Dice, el afán, las riquezas de este mundo hacen que la palabra sea infructuosa. ¿Saben? Esta palabra infructuosa aparece en otro texto donde Jesús dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Las obras de las tinieblas son infructuosas, no producen fruto. Por eso es tan necesario mantener el fuego encendido. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, 2 de Timoteo 4 versículo 3 y 4, yo no lo voy a leer, Hebreos 6 del versículo 4 al 12 y Judas, un solo capítulo, versículo 18 y 19, habla de la apostasía que viene y que ya se instaló y estamos en tiempos finales. Y dice que antes de que se manifieste el hombre de pecado, es necesario que se manifieste la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que creyó, pero después se volvió atrás. Algunas decisiones o definiciones de apostasía: deserción, alguien que deserción, alguien que se transformó en un desertor de la fe, que se volvió atrás, que se cayó de la fe. Otra definición de apostasía es rebelión, caer de la fe. Alguien que creyó, alguien que caminó, pero por distintos motivos dejó que su corazón se enfriara, que el fuego se apagara. Y mi hermano, mi hermana, cuando el fuego de Dios no arde en nuestra vida, somos proclives para que el mundo nos coma. En Juan capítulo 15, Jesús habla acerca de la parábola de la vid. Y dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece, aparece esta palabra en los primeros 4 versículos 10 veces. Subjetivo. Permanecer,
permanecer, el que en mí permanece, el que en mí permanece lleva fruto, el que no permanece cortado, el que permanece es limpiado para que lleve más fruto y sean así mis discípulos. Permanecer, permanecer. ¿Cuál es la importancia? Permanecer. Permanecer no tiene que ver con reuniones, tiene que ver con una vida en Cristo. Y lo único que tiene que hacer el pámpano es mantenerse unido a la vid. De la misma manera como mantenernos unidos a aquel que enciende nuestra vida con fuego. Nadie puede tener fuego si no está unido a aquel que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Nadie puede dar frutos si no está unido a la vid. Y solo tiene que permanecer, no hacer nada extraordinario. No dice ustedes tienen que hacer algo extraordinario, no, permanezca, porque si ustedes permanecen unidos a la vid, todos los beneficios van a llegar a su vida. Todo lo que pasa por la vid va a llegar a ustedes. Una relación experimental, una relación que no está sujeta a cambios, una relación que es una relación fija, pero a la misma vez es débil. Cualquier viento, cualquier situación. Bueno, los que vivieron en San Juan saben más que yo de este tema, ¿no? Del pámpano y unido a la vid. Está firme, pero a la misma vez tiene que ser cuidada, porque un viento, la lluvia, las inclemencias del tiempo pueden hacer que ese pámpano se desgaje, y una vez que se cae de la vid, se seca, se muere y no sirve para nada. Les decía la importancia de permanecer en ese versículo, o en los primeros versículos de Juan capítulo 15. Es necesario mantener el fuego encendido, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dijimos que Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño. No dice la palabra qué tipo de fuego, pero era un fuego que no agradaba a Dios. Necesitamos estar encendidos no con fuego extraño, sino con aquel que bautiza en Espíritu Santo y fuego y puede encender nuestra vida. Miren, la estructura religiosa, la religiosidad, ¿ustedes me entienden cuando hablamos de estructura religiosa y de religiosidad? Porque yo por ahí hablo mucho de esto, porque la religiosidad es un enemigo mortal para nuestra vida espiritual y para nuestra vida de fe. ¿Y qué es la religiosidad? Es guardar ciertas formas externas. Aprendí a hablar como un discípulo, uso términos discípulo, discipulado, reino de Dios, señorío de Cristo, lo uso, pero no lo aplico. En algunos marcos, me visto como cristiano, actúo como cristiano, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, me desentiendo completamente. A tal punto nos desentendemos que un día, hablando con un empresario, con el cual yo trabajé en un tiempo, él me dijo que él tenía su vida separada entre lo que era de la parte religiosa y lo que era secular. Los cristianos no tenemos parte secular, toda nuestra vida pertenece al Señor. Amén, toda nuestra vida. Entonces significa de que tenemos que movernos de la misma manera en casa, en el trabajo, en el mundo, ser íntegros. ¿Saben lo que significa íntegro? De una sola pieza. Una sola pieza. De la misma manera en cada lugar, ser transparentes, ser íntegros, agradar al Señor, que la vida de Cristo se manifieste en nuestra vida, en cada lugar donde nosotros nos encontramos. La religiosidad, la estructura religiosa, produce un fuego que no es un fuego genuino. La religiosidad produce una simulación del fuego verdadero. Un fuego parecido que no alumbra, no calienta, no quema. El fuego en la antigüedad se usaba para alumbrar. No había lámparas, no había electricidad y el fuego alumbraba. Cuando el fuego de Dios genuino viene a nuestra vida, alumbra y muestra mi vida, las áreas que necesito ser
cambiado y transformado. No modifica, alumbra para que yo pueda hacer los cambios. ¿Se entiende? Cuando el fuego de Dios viene a nuestra vida, alumbra para que nosotros podamos hacer los cambios. Nos damos cuenta de cosas que no nos dábamos cuenta. Empezamos a ver que hay áreas en mi vida que estaban no en luz, sino en tinieblas, y cuando viene el fuego y alumbra, puedo ver para ir al Señor y alcanzar la misericordia y ponerla en luz, porque cuando estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El fuego calienta, tiene esta particularidad. Nos transformas en hombres y mujeres apasionados por Dios, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, que amamos lo que Dios ama, que estamos dispuestos a movernos en la dirección que Dios se movió. Él fue capaz de dar a Cristo por amor a nosotros. El fuego nos transforma en hombres y mujeres apasionados, encendidos. Se opone a la frialdad, se opone a la tibieza. ¿Se acuerdan aquel pasaje de Apocalipsis? Por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Se opone constantemente a la tibieza. El fuego nos transforma en hombres y mujeres apasionados. El fuego quema, tiene esta particularidad. ¿Se acuerdan de aquel viejo refrán que está en el mundo que dice: aquel que juega con fuego termina quemándose, ¿verdad? El fuego quema, y cuando el fuego de Dios viene a nuestra vida, comienza a quemar lo que no es de Dios, para que brille solamente lo que está en mi vida y pertenece a Cristo. Amén. Quema. La religiosidad produce hombres y mujeres de una intelectualidad religiosa, y los hombres y mujeres de una intelectualidad religiosa no comunican espiritualmente a Cristo, no tocan a nadie con su espíritu, no tocan a nadie. Los que están llenos del verdadero fuego, esos tocan, no hace falta que hablan, lo que se desprende de su vida toca la vida de otros. Y aquellos que están cerca de aquellos que están realmente encendidos con fuego de Dios dicen: no sé qué tiene este hombre, no sé qué tiene esta mujer, me atrae, me bendice, algo se desprende que deja una marca en mi vida. Los que están encendidos con el fuego de la religiosidad no comunican a Cristo, no dejan marcas, no impactan vidas. Nunca dirán de los que están llenos de fuego religioso, nunca dirán: este o esta me bendijo. Los que están llenos del fuego del Señor, encendidos. Pasó con los discípulos, dijeron: ¿de dónde sacaron estos esta autoridad con la que hablan? ¿Cómo hablan con esta autoridad? ¿Cómo hacen? Y comenzaron a razonar, pero acerca de Jesús dijeron: este es el hijo del carpintero. Nosotros conocimos a su padre. Bueno, qué visión distorsionada. Jesús no era el hijo del carpintero. Jesús es Dios hecho carne. Pero lo dijeron de Jesús. Lo decían de los discípulos, pero esto eran los pescadores del vulgo. ¿Cómo es que tienen esta autoridad? ¿Cómo hablan de esta manera? ¿Cómo es que los demonios salen? ¿Cómo es que los enfermos son sanados? La Escritura da testimonio que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Se acuerdan de la vieja canción? No era la sombra ni tampoco Pedro. Era el Espíritu del Nazareno. Amén. Un hombre lleno del fuego de Dios, encendido, comienza a desprenderse lo que no se desprende de un fuego religioso, intelectual, que produce gente religiosamente correcta o correctamente religiosa. La pregunta es, en esta mañana, ¿cómo está
el fuego.